es una forma específica, es una rama específica de la lengua en general, que hace uso de un vocabulario especial, de estructuras especiales para comunicar los mensajes, y que justamente es un tecnolecto porque hace uso de estas formas, expresiones y vocabulario para cumplir una función, que en este caso es cumplir la función de administrar justicia. Y en ese sentido es que tenemos distintas problemáticas cuando pensamos en el lenguaje claro, pensando en que el lenguaje claro hoy en día está muy enfocado en el Poder Judicial, aunque también en el administrativo, porque lo que se plantea es la distancia que existe entre el lenguaje cotidiano que hablamos en nuestra vida común y el lenguaje que se utiliza en el ámbito específico de la justicia. Existe una distancia enorme. Ahora, esa distancia a veces se justifica porque el lenguaje jurídico cumple una función específica, que es administrar justicia, y que por lo tanto necesita recurrir a vocabulario específico para ganar precisión, pero que muchas veces hace uso de vocabulario ampuloso, arcaico, incorrecto también, y de estructuras comunicativas que se alejan de la vida cotidiana innecesariamente. Y que en esa distancia entre lo que es lo cotidiano y lo técnico específico, tenemos que evaluar para tratar de dilucidar qué expresión usar. Yo les comentaba que hay dos fuerzas opuestas cuando pensamos cómo redactar un texto jurídico. Una que tiende hacia la generalidad de la lengua, el español, porque todos somos usuarios del español, y otra que tiende hacia la especificidad y a cumplir la función del lenguaje jurídico. En esas dos tensiones tenemos que tratar de resolver cuándo sí abocarnos a las especificidades del lenguaje jurídico y cuándo podemos abandonar algunos estilos para ir hacia la generalidad de la lengua. Yo les hablaba que la generalidad de la lengua se basa en tres pilares. Por un lado, la unidad sintáctica, es decir, cómo armamos las oraciones, la unidad semántica, qué significado tienen las palabras que usamos, y la unidad ortográfica. No podemos escapar a las reglas de la ortografía que tiene el español. En cuanto a la unidad semántica, ahí es donde tenemos quizá la barrera más grande e inicial, que tiene que ver con que hay términos que son específicos del lenguaje jurídico y que no son claros para el común de la gente, pero que tampoco los podemos abandonar tan fácilmente, porque tenemos que escribir una sentencia, un escrito para los abogados de la matrícula, para los escribanos, para los peritos. Digamos, no podemos estar definiendo todo en lenguaje cotidiano, sino que el mismo vocabulario jurídico ya nos sitúa en un contexto que le da especificidad y practicidad. Bueno, yo la vez pasada les daba como ejemplo la palabra acción, ¿no? Quizás si estamos en la calle y decimos acción, alguien puede entender una conducta, o puede pensar en luz, cámara, acción del cine, pero en el ámbito jurídico la acción tiene un significado completamente específico. Autos, tradición, prenda, bueno, son palabras que son ambiguas porque en el lenguaje cotidiano tienen un significado,
pero en el jurídico otro. Y no podemos estar todo el tiempo aclarando. Ahora, cuidado, que yo les comentaba que también hay que ver cómo cumplimos la función comunicativa. Porque la claridad del lenguaje se da de cara a quien recibe el mensaje. Es decir, si yo le estoy hablando a alguien y quiero que el otro me entienda, tengo que saber de qué manera me comunico con ese otro. Si son abogados de la matrícula, o si son otros funcionarios judiciales, probablemente el lenguaje técnico sea mucho más apropiado que un lenguaje corriente. Pero si me estoy dirigiendo al público general, probablemente el lenguaje específico y jurídico no sea claro y tengamos que hacer muchas más aclaraciones y seleccionar la información de otra manera. Respecto de esto, yo les comentaba que hoy en día esto es un movimiento que todavía está en estudio, está avanzando, y la idea del lenguaje claro apunta a que un texto jurídico, ya sea por su redacción, es decir, por la sintaxis, la ortografía y la semántica, sea entendible para el receptor, que el receptor, o quien lo lee, puede encontrar rápidamente la información que buscaba y utilizarla. Ahora, el problema es que en general en los textos que nosotros escribimos no tenemos siempre un único destinatario. Lo cierto es que, por ejemplo, cuando ustedes escriben una sentencia, yo les decía, bueno, uso mucho la idea de la sentencia como texto, pero digamos, en el expediente hay muchos, los abogados de la matrícula escribirán una demanda, la contestación, el ofrecimiento de prueba, etc. Pero cuando ustedes escriben, supongamos, una sentencia, la están escribiendo para las partes. Ahora, no es cierto que escribamos solo para las partes. En realidad, la escribimos primeramente para el abogado, o los abogados que representan esas partes. Entonces, ahí ya tenemos que usar un vocabulario técnico, y no tan llano como para las partes. Pero también, por lo menos según la instancia en la cual sean funcionarios, también se está escribiendo o teniendo en mente a otros posibles jueces. Porque si una sentencia puede ser recurrida, necesito mostrar todos los elementos por los cuales decidimos como decidimos. Y a un juez de una instancia superior, no podemos escribirle como si le habláramos a un chico de 5 años. Pero tampoco a un chico de 5 años podemos escribirle como si le escribiéramos a un abogado. Y en ese sentido, yo les comentaba que existe una pluralidad de posibilidades que tiene que ver con escribir en distintos formatos. Esto es, al abogado, ¿qué le va a interesar? Al abogado no le interesa tanto un mensaje escrito en un vocabulario amigable. Le interesa saber cómo se decidió con la mayor claridad posible y qué vías recursivas tiene y qué plazos tiene. Cómo se valoró la prueba, por qué se decidió así, porque en el plazo de 5, 10, 15, la cantidad de días que sea, tiene que actuar. Y entonces la información que busca es completamente distinta a la información que va a buscar un juez de instancia superior. Porque al juez de instancia superior no le apremia el plazo como al abogado. Ahora, a la parte, quizá no le interese tanto el plazo, la valoración de la prueba. A la parte quizá le interese saber cómo se decidió, qué resultado tuvo su caso. Y en ese sentido, yo les explicaba o les comentaba que últimamente ha habido una gran pluralidad de alternativas, apuntando a formatos para comunicar y comunicar de distintas formas de acuerdo a la pluralidad de receptores de los mensajes. Una sentencia
dirigida obviamente a los abogados y que luego quedará en el expediente para, si es recurrida, pero también una carta que llega a la parte. Ahora traje un ejemplo de una, si quieren que veamos. Y digamos, a veces esta carta consta ya en las mismas sentencias, se explica que se pide que se notifique esta carta, o bien a veces se hace un escrito separado que también se incluye en el expediente. Otras veces es una reunión con las partes, a veces es una reunión por Zoom. Bueno, todo dependerá mucho de qué recursos tienen a mano y también cuáles creen que son los más óptimos para lograr esa finalidad. Yo también les hacía mucho hincapié la semana pasada en que hay otro inconveniente que todavía no se ha solucionado, pero también tiene que ver con lo incipiente de las ideas del lenguaje claro, y que muchas veces vemos en las noticias que hubo una sentencia en lenguaje claro. Y en realidad nunca testeamos qué entendió la parte con esa sentencia. Lo cierto es que creemos que porque seguimos determinadas pautas, hacer oraciones más cortas, traducir, bueno, yo les daba el ejemplo de una sentencia escrita en Quom, que si escribimos con letras más grandes, va a ser más claro. Bueno, hoy en día todavía no hay estudios, y esto tiene muchas críticas, sobre realmente cuál es el efecto cognitivo que tiene en los receptores de los mensajes escribir de cada manera. Pero sí es un intento muy loable hacer variaciones en la escritura para que cada parte interviniente en los procesos de justicia pueda tener acceso a entender lo que está ocurriendo en los procesos judiciales. De esto también después vamos a ver algunos otros ejemplos, porque digamos, generalmente lo pensamos de esta manera. Yo tengo que escribir un escrito y le tengo que explicar a mi cliente de qué se trata. Tengo que escribir una sentencia y le tengo que explicar a las partes de qué se trata. Pero incluso al día de hoy hasta se cuestiona las formas de escribir las disidencias. Esto, bueno, ya lo vamos a ver en otra clase, pero la idea de la claridad no solo tiene que ver con la redacción, en esto que les comentaba un poco la clase pasada, de eliminar frases en latín, tener cuidado con los arcaísmos, sino que hay que pensarlo de manera estructural, macroestructural, digamos. ¿Cómo estructuramos un escrito? ¿Qué tipo de escrito es? ¿Qué función queremos cumplir con ese escrito? ¿Quién es el que lo va a recibir? ¿Tiene 5 años? ¿Es una persona adulta? ¿Sabe leer y escribir? ¿Es una persona adulta que es abogado o abogada? Bueno, todos estos factores influyen en cómo pensamos la redacción y la elaboración en general de nuestros escritos. Es decir, cómo los encabezamos, dónde ponemos negritas, cómo hacemos citas, si las hacemos, qué verbos usamos. Y yo en lo que intenté hacer un poco de hincapié en la clase pasada y que voy a continuar hoy, es que en realidad hay muchas cuestiones de la escritura que no son incorrectas, que las usamos, y que por ende son correctas, que son propias del estilo jurídico, pero que a veces lo ralentizan o lo hacen oscuro. La clase pasada hablábamos, por ejemplo, de las frases en latín. Bueno, no está mal, pero la verdad es que no suma nada, en términos generales. Primero, porque no somos hablantes del latín. Segundo, porque en la gran mayoría de las ocasiones tenemos formas de reemplazar las frases en latín. Y cuando no existe una frase para reemplazarla, bueno, recurriremos al latín. Pero claramente no es claro. Y lo mismo con algunos arcaísmos, que fue con lo que estuvimos trabajando hasta el final. Los arcaísmos son digamos, algunos términos o algunas frases que ya tomamos
prestadas del español casi antiguo, el español medieval, y que, aunque han tenido algunas reformas, se siguen usando en el ámbito judicial, abogadil, por supuesto, pero que están muy alejadas a lo que, o de las formas en las que nos expresaríamos cotidianamente. Bueno, yo les he dado el ejemplo de otro sí, por ejemplo, el derecho que le asiste, que son formas que han ido quedando el español medieval, de las leyes de las partidas, en muchos casos literalmente, y que, aunque se han adaptado levemente, siguen persistiendo, las entendemos, las usamos, pero están muy alejadas de la forma en que nos expresamos corrientemente. Y por eso ir puliendo esas expresiones es lo que nos puede ayudar a tener una comunicación más eficaz. No está mal usarlos, porque son frases que están sintácticamente bien usadas, semánticamente bien usadas, ortográficamente bien construidas, pero que obstaculizan un poco el diálogo entre las partes. Entendiendo las partes como los operadores de justicia y los ciudadanos que reciben finalmente los textos jurídicos. Para hoy yo les quería mostrar, para empezar, una carta que hizo un juez a las víctimas en el marco de un proceso penal, y luego escribió también una carta para el imputado. Esto para mostrarles algo que a mí me parece interesante para poder destacar qué complejidad tenemos cuando hablamos del lenguaje claro. Porque muchas veces hacemos referencia al lenguaje claro tratando de equipararlo al lenguaje fácil, que es otra cosa. El lenguaje fácil tiene que ver con comunicar también de manera más llana un mensaje a destinatarios que tienen dificultades cognitivas o de lectura. Y muchas veces hablamos del lenguaje claro como un tecnicismo, una forma técnica de escribir. Es decir, escribir oraciones bien. Y dentro de esta forma de concebir el lenguaje claro, de tener un determinado estilo de escritura claro, hay dos instancias. Una de ellas que señala como un catálogo de formas de escritura, que son las que deberíamos entender como formas estándar del lenguaje claro. No usar frases en latín, escribir las oraciones con sujeto, verbo y predicado, hacer oraciones cortas, no usar tecnicismos, digamos, que tiene una forma de pensar directamente toda la escritura del lenguaje jurídico en un lenguaje más llano. Y otra que es un poco desde la cual estoy intentando yo acercarme en este curso, que implica que escribir bien implica tanto mantener las formas del tecnolecto que sean necesarias, utilizar, por ejemplo, el vocabulario específico, o el formato de un escrito, que nos permite también encontrar fácilmente información, y que también nos puede ser útil valernos de otra información o de otros formatos que haga entendible nuestro mensaje. Entonces, una sentencia la podemos escribir con todos los tecnicismos necesarios. Los necesarios. No hay que caer en que esto nos permita y nos habilite a escribir de manera ampulosa, con latín, con gerundios. Lo que está bien, lo que está mal, y lo que no es conveniente, no es conveniente. Y que, a su vez, podemos escribir estas cartas para los menores, estas cartas para el justiciable, para el ciudadano, para quien corresponda. Pero que esto nos permite entonces la convivencia de distintas formas de lenguaje que pretende ser más claro. En ese marco, yo rescaté
una cartita, como les decía, que a mí me parece que es representativa, por un lado, de la confusión que tenemos en la escritura, de escritos en el marco de los procesos de justicia, que aclara por un lado, y por otro lado hay cosas que no las aclara porque no son para los justiciables, pero sí podrían ser para los abogados. Y que no solamente expresa lo que está en un expediente, sino que en realidad, digamos, en lugar de traducir a claridad, incluye otras cosas. Y esto porque muchas veces, sin decir si está bien o está mal, creo que es un aporte a desformalizar algunas cosas, en realidad el lenguaje claro hoy se está entendiendo más como una imagen amigable de la justicia que como la traducción de los mensajes. Digamos, es un balance y está instalado. Habrá que ver después en qué medida hay que incluir algunas cosas y cuáles no. Eso, como les decía la clase pasada, no hay fórmulas mágicas, sino que cada uno de ustedes, cada vez que escriba, tendrá que encontrar la mejor forma de realizar estas claves. Pero digamos, no hay una fórmula única. Acá les voy a mostrar a ver, no está saliendo el Word, me parece. Aquí, ahora sí, a ver si están viendo un Word. Sí, ahí vemos Bien, un Word. perfecto. Bien, esta es una carta en el marco de un proceso penal. Un menor de edad había cometido un asalto, en realidad creo que 3 asaltos, en uno de los cuales una de las víctimas resultó severamente lesionada con cortes en el rostro. Cuando escribe la sentencia, el juez incluye una carta para las víctimas y otra carta para el imputado. Y dice, bueno, estimada Jimena Soledad, Cecilia del Valle y Sonia Valeria. Mi nombre es... y trabajo después de responsabilidad penal juvenil en nuestra provincia. También soy quien intervino en sus respectivas denuncias juzgando a B, el joven que cometió los delitos en su contra, y que aquí lo pongo con iniciales, explicándoles que lo hago porque la ley me lo exige, pero cuya identidad ustedes conocen muy bien. Imagino por el difícil momento que debieron pasar cuando en tu caso, Jimena Soledad y Sonia Valeria, fueron atacadas directamente por B. Y muy especialmente vos, Sonia Valeria, en razón de las lesiones que recibiste ante el intento de robo y por las que fuiste hospitalizada. Sin duda fue lamentable. También siento mucho, Cecilia del Valle, la angustia por la que seguramente pasaste al no encontrar el televisor de tu propiedad que tanto sacrificio te debe haber costado adquirir y que había sido sustraído también por B. Quiero que sepan que entiendo su bronca, enojo e impotencia, pero también quiero contarles que el joven que las atacó fue detenido y se encuentra detenido en un instituto para personas menores de edad desde hace tiempo y que acaba de ser responsabilizado por los delitos que cometió y que asumió personalmente. También les cuento que últimamente fue internado debido al grave cuadro de afección a su salud mental, debido al abusivo consumo de drogas que padece. Por otra parte, les cuento que en el juicio B dijo que no se acordaba de nada porque estaba muy drogado y que estaba arrepentido y que le dolía lo que había hecho. Por supuesto que esto no quita para nada lo ocurrido, y claro que entiendo muy bien si continúan enojadas y desean continuar así por el resto de su vida. Pues solo ustedes saben, por el pánico y trauma que se pasa en esos momentos. Pero tampoco sería justo, al menos así lo entiendo, si no les hiciera saber la historia de vida de B, a quien ustedes quizás repudien con razón, no lo sé. Pero es lo que pasa con la mayoría de las víctimas de delitos y no es para menos. Quiero pedirles, si así lo desean y pueden, se tomen un tiempo para leer este conjunto de papeles que se llama sentencia y que quienes trabajamos de jueces penales, en la mayoría de los casos, elaboramos para plasmar la sanción que les corresponde a las personas que lastiman a otras o se apropian de lo que no es suyo. Les aclaro que no hay ninguna intención en todo esto de comprensión o perdón de su parte hacia B por lo que les hizo.
sino tan solo hacerles conocer que el consumo de drogas, la falta de límites, de amor y contención en una familia puede llevar a los más jóvenes a cometer delitos y equivocarse en la vida y con ello lastimar a personas como ustedes y que sin duda merecen un castigo, pero también una oportunidad de arrepentirse y volver a comenzar de nuevo. Bien. Resumiendo, digamos, podrán ver que aquí se incluyen muchas más cosas que las que quizás integrarían una sentencia, pero también incluyen menos de las que integrarían una sentencia. ¿En qué sentido? Acá no se habla, no explica los hechos, se supone que las víctimas lo conocen, no explica la prueba que se ofreció, no explica cómo se valoró la prueba, no les explica cuáles son los plazos, cuál fue la sanción, pero sí explica por qué, de alguna manera, o qué pasó con la persona que atacó a estas víctimas. Que era menor de edad, que tenía una trayectoria de vida, que cuando, bueno, en la última parte, que cuando llegue a la edad correspondiente va a tener que volver ante el juzgado. Pero hay cosas que no se incluyen en una sentencia, y esto es lo que me interesaba destacar. Por ejemplo, que un juez le esté diciendo a las víctimas que sabe que pueden estar enojadas y que quizás no perdonen nunca a su agresor, eso claramente no está en una sentencia. Pero sí es una forma de mostrar un acercamiento o empatía, de alguna manera, entre quien escribe y quien recibe un mensaje. Fíjense que acá hay muchas de las cuestiones que vimos que no son parte de los textos jurídicos en general. Es muy raro que hablemos en primera persona, salvo, como vimos la vez pasada, quizás en la última parte, en la parte resolutiva, o quizás en la valoración de la prueba. Pero en general, el discurso jurídico, los escritos jurídicos son impersonales. Hablar en primera persona es raro. Volcar emociones es más raro todavía. Y sin embargo todo eso está presente en un escrito que explica qué le pasó al juez cuando resolvió como resolvió. Y sin embargo, si nos ponemos a analizar este escrito desde los catálogos o las recomendaciones de lenguaje claro, este escrito no cumple muchas de ellas. Por ejemplo, hay frases que son largas. La primera creo que había contado 80 y pico de palabras. Creo que era esta. Esta tiene 60. Fíjense que son 4 o 5 líneas. Hay algunas frases que tienen 6, 7 renglones. Hay algunas partes que tienen problemas ortográficos. Por ejemplo, en tu caso, Jimena Soledad, como esto es un vocativo, tiene que ir entre comas. Si dice en tu caso y habla de 2 personas, tendrá que ser en sus casos, o bien en tu caso Jimena y en tu caso Sonia Valeria. Es decir, si nos ponemos a analizar técnicamente el escrito, tiene muchas incorrecciones. Ahora, seguramente, para las partes, es más claro esto, o más bien para las víctimas, es más claro esto que la sentencia en sí. Y de hecho, si no han sido querellantes, de otra manera tampoco hubieran recibido, en el marco de un proceso penal, ninguna noticia sobre qué pasaba. Bueno, y del mismo tenor es un poco la carta que le emite el juez también al imputado. Pero, bueno, justamente, para no demorar demasiado tiempo en esto, simplemente quería traerlo como ejemplo para pensar en esta reflexión, ¿no? El hecho de que sigamos un catálogo no nos hace completamente claros. Que no sigamos las reglas ortográficas, sintácticas, no nos hace correctos. Pero aún así, a veces el mensaje se entiende.
seguramente si comparamos la sentencia con esto, las partes van a preferir esto, las víctimas correspondan. Entonces, si bien yo apunto mucho a redacción en términos generales, quiero que sepan que redactar bien no necesariamente nos hace claros, y ser claros no necesariamente nos hace comunicativamente eficaces. Porque si esta misma carta se la mandamos al abogado, supongamos que había una querella, el abogado quizás no sepa muy bien qué hacer con esto, digamos. ¿Qué recurro acá? ¿Qué puedo atacar? ¿Qué pasó? Puede encontrar muchos sentimientos del juez, pero quizás no encuentre los argumentos que tenga que atacar. Entonces, la claridad tiene mucho que ver con el destinatario, tiene mucho que ver con la función que tiene que cumplir el mensaje, y, por supuesto, también vale escribir bien. Como les dije, acá recién había algunos problemas de escritura, pero sin embargo es un lenguaje mucho más cercano al que normalmente utilizaríamos en los textos jurídicos. Bien, dicho esto, ¿algún comentario, pregunta, ideas? Elga, funcionan como complementarios siempre en esta propuesta. O sea, la Sí, sentencia sí, y el complemento. No, estaba exacto. pensando que quizás, desde mi punto de vista, quizás estaban de más algunas valoraciones, eh, por ahí un exceso de empatía, o quizás se pudo haber logrado resuelto mucho mejor, sin ser excesivamente empático, o Claro, claro. me pareció quizás un exceso. Creo que se pueden elegir otras alternativas un poco más formales. Eh, Quizás llegar, eliminar algunos obstáculos, o pretender cierta cercanía con el destinatario, pero conservar cierta formalidad, por lo menos desde mi punto de vista. Claro, claro. Porque tampoco sabemos mucho sobre cuáles son las capacidades cognitivas de las personas, de estas víctimas. Quizás Claro. pueden sentir que el tono es demasiado llano, o demasiado coloquial, o demasiado cercano. Entonces, bueno, yo sé que no hay recetas para todos, ni soluciones para Claro. todos los casos, pero quizás desarrollar otras estrategias de lograr algo más intermedio, desde mi punto de vista. Sí, sí, yo coincido. Bueno, acá Raquel también dice que a veces parece que pierde imparcialidad del juez, también es cierto, y bueno, también hay un escrito para el imputado, como les decía. A mí me interesaba este ejemplo, y en realidad, bueno, había fichado unos cuantos, porque en general cuando se postula el gran progreso del lenguaje claro, son muchos ejemplos de este tipo. Y me parece que cuando tratamos de balancear entre lo que tiene que hacer el lenguaje jurídico de los abogados, de los jueces, de los peritos, o sea, no solo los jueces, casi que se encuentra como algo muy virtuoso que nos pasemos al extremo opuesto. Y me parece que una cosa es ser claro, enunciar con claridad un mensaje para que se reciba, y otra cosa es mostrar otro tipo de condimentos en el mensaje. Por eso digo, a veces se confunde la claridad con mostrar una cara amigable de los procesos judiciales, de la función de los abogados, porque quizás en este caso se incluyeron cosas que ni siquiera estaban en el expediente. Digamos, cuánto esfuerzo costó comprar un televisor o no, si están enojadas o no, pero quizá con mucho menos retoques también hubiera sido claro el mensaje. Pero también esto me parece que muestra la confusión que al día de hoy hay, confusión que tiene que ver no en un sentido negativo, sino que es un movimiento que todavía está tratando de encontrar su estilo. Pero digamos, fíjense que si ustedes entran a la página de Lenguaje Claro en Argentina, tiene estos ejemplos. Y sin embargo, no cumple casi con la mitad de los tips que se dan de lenguaje claro.
digamos, hay oraciones largas, hay problemas sintácticos, quizás hasta problemas semánticos. Así que, digo, es difícil también tratar de balancear la redacción correcta sin perder el estilo de un tecnolecto, del lenguaje jurídico, los escritos jurídicos, con la claridad que a veces se nos exige para un mundo bastante amplio de receptores de los mensajes. Y es muy complejo eso. Pero encima de eso, por ahí le sumamos una gran dispersión de criterios que nos exigen cosas distintas, ¿no? Sí, seamos claros, hagamos frases cortas, pero miren qué bueno este escrito. Y este escrito no respeta esos catálogos, pero sí dice, vuelca una enorme subjetividad. Bueno, cada uno va a encontrar su estilo y va a tratar de ver cómo hablar. Ahora, yo me pregunto si fue claro esto. Vos, Marcia, recién apuntabas que tampoco conocemos las capacidades cognitivas del otro lado. Supongo que el juez habrá conocido a las 3 víctimas, pero a lo mejor alguna tenía problemas de lectura, y a lo mejor este escrito no lo pudo entender tampoco. Por eso yo les comentaba mucho la semana pasada que la claridad en realidad es una cuestión de resultado y empírica. Entonces, frases cortas seguramente serán más claras, pero podemos hacer una frase corta y confusa si el receptor no la entendió. Entonces, a mí me interesaba mucho aprovechar estos espacios para tener un primer momento de reflexión sobre toda esta complejidad de redacción que tenemos, porque la redacción no es solamente saber escribir con sujeto, verbo y objeto directo, objeto indirecto, sino también poder entender cuántas exigencias tenemos como emisores de mensajes y cuántos receptores tenemos de esos mensajes. Porque la claridad y la corrección de la elaboración depende de demasiados factores. Bien, no sé si hay algo más de esto. Bien, yo en la clase pasada también, bueno, habíamos comenzado hablando un poco de los formatos de redacción, y luego, en una segunda instancia, les mostré algunos ejemplos, sobre todo de uso del latín, de algunos de arcaísmos, para mostrar cómo también están presentes algunas características de los escritos o los textos jurídicos que tienen sus formatos específicos. Formatos que no son inadecuados, en muchos casos son correctos, en otros casos son incorrectos, ahora vamos a ver algunas cosas, y otras veces, si bien no están mal, no están del todo bien tampoco. Esto es porque gran parte de la oscuridad o el obstáculo que tenemos a la hora de redactar textos jurídicos se relacionan con estilos propios de las estructuras de estos escritos. A veces tenemos una enorme tendencia a nominalizar. Ahora les voy a explicar eso y les voy a mostrar algunos ejemplos. En otros casos, hay malos usos de los verbos, digamos, tratando de generar ciertas formas que muestran capacidad de redacción, digamos, o una buena pluma, pero que tornan que esa pluma se haga densa y barroca, digamos, pesada, un poco arcaica. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos, pero que sin estar mal, en el global de un texto largo, hace que la lectura se ralentice. Y por eso yo les decía, hay cosas que no las van a encontrar como errores, pero sí que hay que prestar atención porque no cumple necesariamente una función comunicativa, sino que son formas de estilo que entorpecen el desarrollo. Yo recién les mencionaba que a veces hacemos uso erróneo de palabras. Es muy común que
uno vaya aprendiendo de la lectura de textos, ya sea porque leemos doctrina, porque leemos otros abogados, porque leemos sentencias, y vamos aprendiendo, digamos, un poco por inmersión, que hay ciertas formas de escritura que son así. Y las vamos replicando. Yo incluso la semana pasada les decía, es bueno que este curso tenga una forma mixta, ¿no? No solo funcionarios del Poder Judicial o empleados, sino también abogados de la matrícula, porque uno reproduce mucho inconscientemente lo que lee. Entonces, de nada serviría que nos aislemos en una burbujita, porque termina la clase y volvemos a leer cosas que no están del todo bien escritas y las volvemos a reproducir. Y tampoco sirve que los abogados de la matrícula escriban de manera clara si después alguien les va a decir, este escrito no responde a la forma que pedimos. Entonces, esto, digamos, es un esfuerzo que no cambia de un día para el otro, pero que lentamente va calando en los esfuerzos cotidianos. La lengua, digamos, el lenguaje, en realidad lo apropiado es lengua, es algo que se forma y cambia muy paulatinamente. Entonces, mañana no van a salir a escribir con una pluma clara y súper correcta. Pero de a poco, esto va cambiando porque el movimiento existe, digamos. Pensar que esto tiene que entenderse y eliminar algunas formas inadecuadas. Bien, en esta forma de pensar, de escribir a veces complicado como buena forma, aparecen algunos ejemplos. Bueno, la semana pasada habíamos visto algunos problemas con el latín, algunos problemas con el orden de la oración, que decíamos, a veces se pone el verbo primero y después el sujeto. Si no tiene un sentido específico que el verbo esté primero, no cambiemos el orden de la oración porque sí. Lo mismo les comentaba, bueno, por ejemplo, a veces podemos cambiar un circunstancial, la fecha, que va al final, bueno, la podemos poner al principio, pero cumple una función. Queremos destacar la fecha. Esto vamos a repasarlo en la última clase un poco para cerrar, pero digamos, pensemos que hay cosas que las usamos casi de estilo y que, aunque se entiendan, ralentizan la lectura, el entendimiento. Bueno, vimos algunos arcaísmos, y algo que ni siquiera son arcaísmos, y que también se han estado incorporando mucho y es fácil encontrarlos, son algunos ejemplos de este tipo, ¿no? Uno para escribir complicado, digamos, en difícil y que suene abogadil, a veces escribimos este tipo de cosas o nos encontramos con este tipo de cosas, que no están bien. Es más, he de inteligir que a tenor de lo edictado por el artículo 728, en breve plazo la doctrina pretoriana se ocupará de hacerla resucitar por su verdadera denominación. Bueno, una frase súper compleja, pero ya tiene dos palabras inventadas, ¿no? Inteligir, que es un derivado de inteligencia y de intelección, pero inventamos ahí un verbo, y edictado. O sea, los edictos sí existen, pero de que existan edictos tampoco se deriva el verbo edictar y encima el participio edictado. O sea, una cosa gramatical súper compleja para decir en realidad que el artículo 728 dice, dos puntos si quiere. Pero ¿por qué inventar palabras? Y esto es súper frecuente. Y lo peor de todo es que cuando empiezan a usarse o reusarse, pasan a ser parte del vocabulario que se entiende, y entonces la gente lo sigue usando y ya es un barco que zarpó y que está en el océano y ya no lo podemos tener de vuelta. Bueno, el segundo ejemplo ahora también lo he visto mucho en varias sentencias o escritos. También agitó
como vimos, que uno de los integrantes de ese colegiado, el ex juez O, le pidió perdón a J por haber recibido dinero para condenar. Aditor no es un verbo, adicionar es un verbo. Adicionó, agregó. Pero suena lindo, suena complicado, pero suena complicado porque no existe. Colofonando. Esto también lo he visto yo unas cuantas veces. No tanto, pero lo he visto. El colofón, lo que va de cierre, pero no existe el verbo colofonar como sinónimo de cerrar. Así que acá encima de que creamos el verbo colofonar, le generamos un gerundio, que tampoco está bien usarlo. Decimos, colofonando el comentario del precepto legal citado. La frase suena compleja, linda, súper adornada. Tengo una pluma impecable cuando digo esto, pero soy complicada para decirlo, y encima inventé una palabra. ¿Cómo va a ser claro un mensaje que usa palabras que no existen? Bueno, esto, digamos, para revisar, siempre que tengamos dudas, está el diccionario de la Real Academia Española. Si hay algún argentinismo, existe el diccionario del habla de los argentinos. También, yo la clase pasada les hablaba de que está el diccionario panhispánico jurídico, también de la Real Academia Española, que ahí podemos encontrar algunos arcaísmos no aceptados por la RAE, pero sí para el vocabulario jurídico. Usemos esas herramientas cuando tengamos dudas y vamos a encontrar, aunque sea la respuesta, si la palabra existe o no existe. Y este último ejemplo sí tiene una palabra que existe, pero que está mal usada. Se declara temporariamente interpuesta la oposición formulada por la defensa del acusado Cruz, bla, 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 y se resuelve. Bueno, temporáneamente existe, como pueden ver, ya el Word no la marca, pero acá lo que quiere decir es que se declare presentada a tiempo. Pero temporáneamente quiere decir que dura algún tiempo, que dura un plazo medianamente prolongado. Entonces, acá está pidiendo que se declare interpuesta en un plazo medianamente prolongada la oposición. No está bien, digamos, no es lo que quiere pedir la parte. Entonces sí, suena ampuloso, suena qué bien que domino la lengua, suena más lindo que a tiempo, pero no es lo que estamos pidiendo. Sí, bueno, la oposición duró un tiempo, qué sé yo, pero no. Entonces, a veces escribir sencillo, que cuesta mucho, pero porque vale. Y el problema es que muchas veces nos acostumbramos a escribir complicado y menospreciamos como menos culto un escrito sencillo. Y todo lo contrario, un escrito sencillo, eficaz y claro, vale 1000 veces más que un escrito ampuloso, con palabras inventadas, mal usadas. No seamos pretenciosos, temporáneamente suena mejor, pero no significa lo mismo. Bueno, si queremos mostrar que somos cultos, hablemos bien, hablemos claro, que la claridad no quiere decir rebajar a la llanura total para hablarle a todos, sino que la llanura o la claridad puede significar simplemente empezar con el sujeto, seguir con el verbo y terminar con el predicado. Usar las palabras que existen en el español correctamente y usar la sintaxis correcta. Con eso es un montón. Eso ya es una claridad enorme. Usar palabras técnicas no está mal. ¿Por qué? Veamos a quién nos dirigimos. El abogado las necesita, los jueces las necesitan. No está mal. Si le tenemos que hablar a las partes, le hablaremos de otra forma. Ahora, una parte no va a entender que es colofonando tampoco, como tampoco un juez, como un abogado o un perito. Cuidado. Y, bueno, fuera de estos inventos para parecer que tenemos una pluma exitosa,
también nos pasa que tenemos estas redacciones complicadas, complicadísimas, que suenan a que somos Neruda, pero la verdad es que no tiene ni una función estética, como hablábamos la vez pasada con Becker, ni tiene una función comunicativa jurídica. Entonces, la ampulosidad para otra esfera. Fijémonos esto, ¿no? Estos son algunos de escritos, de sentencias y también de trabajos de doctrina. Yo les decía, lamentablemente no nos reducimos a un ámbito en el cual trabajamos, sino que agarramos la ley, el dial, lo que se nos ocurra, y tenemos estas cosas, y las tenemos. Pero cuando escribimos pensamos y las reformulamos. Fíjense primero. Resulta opinado en el punto referido de si puede ejercitar esta acción un acreedor que no fuera titular de un crédito en situación de exigibilidad. Punto. Bueno, primero, no sé qué opina, porque resulta opinado algo, pero se perdió el objeto directo de la oración. No tiene sujeto, algo que no está mal, pero en este caso podría haber dicho opino, se opina, resulta opinado. ¿Qué sé yo? Se podría haber dicho más fácil. Referido, en el punto, referido acerca de si puede ejercitar esta acción un acreedor, ya para empezar, resulta opinado sobre este punto, y nos ahorraríamos el referido acerca, o el referido a si se puede ejercitar, o acerca de si se puede ejercitar, pero no, ponemos un montón de palabras que sobran. Y la frase se hizo tan larga, aunque sea corta, que nos olvidamos del objeto directo. ¿Qué opina al final? Y fíjense que acá al menos esta oración tiene 27 palabras. Tiene 2 líneas. Responde al menos al parámetro de escribir una frase corta. Pero esta frase corta no tiene sentido. ¿Qué resulta opinado? No sabemos. Bueno, se podría escribir de otra forma y se podría hacer una redacción completa, por lo menos. Lo segundo, el citado artículo está impregnado, una cosa alegórica, de una importante dosis de deficiente técnica legislativa. Adolece, supongo, estar impregnado es una remisión, si bien entendemos el sentido de que está mal elaborado el artículo, la idea de impregnar refiere a otra cosa. No es clara. La tercera, esta tendencia y los nuevos tiempos han provocado que varias provincias argentinas se encuentren sumergidas en postergados procesos reformistas, los que no sin un gran esfuerzo humano y económico se van consagrando tanto en la faz legislativa como en la práctica. ¿Entendemos? Sí, entendemos. ¿Se podría haber dicho más simple? Sí, se podría haber dicho más simple. Por ejemplo, los que no sin un gran esfuerzo humano y económico, si algo se puede redactar por la afirmativa, hay que ir por la afirmativa, no por la negativa. En lugar de los que no sin un gran esfuerzo, los que con un gran esfuerzo, más corto, menos vueltero. Sumergidas. Entendemos lo que quiere decir, pero las provincias no son un submarino. Entonces, si podemos evitar estas palabras que en realidad nos colocan en una figura retórica, mejor. Digamos, hay una frase que no es demasiado oscura, pero la verdad que tiene una redacción ampulosa. En postergados procesos reformistas. Bueno, el adjetivo, dentro de lo posible, después del sustantivo. No está mal ponerlo antes, gramaticalmente está bien,
pero tiene que cumplir una función. Si no, el sustantivo en primer lugar. En este caso, postergados, procesos reformistas postergados. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les traía de Becker, volverán las oscuras golondrinas? Bueno, no es lo mismo decir las golondrinas oscuras volverán. Ahí tiene un efecto estético. Pero en este caso, estamos postergando demasiado procesos, que es el protagonista de esta oración. Bien, y el último, no me he dado soslayar que la consecuencia forzosa que se impone a partir de la solución consagrada conlleva que la causa sea devuelta a sede de investigación penal preparatoria para que las deficiencias advertidas sean saneadas. Bueno, no está mal, pero tampoco es muy claro esto. Para empezar, no me he dado, esta es una locución arcaica, ¿no? Uno entiende lo que se quiere decir, no me he dado tal cosa. Pero ya de por sí hay un error gramatical, que es que uno no me es dado, no está bien. La forma correcta, arcaica igual, es no soy dado a. Es decir, uno no es dado a hacer determinada actividad. No que a uno le dan soslayar encima un verbo. Así que esto encima es un arcaísmo mal usado. No me es dado soslayar, más bien no quiero soslayar, que la consecuencia forzosa que se impone a partir de la solución consagrada, yo había dejado solución sola, conlleva que la causa sea devuelta a sede penal preparatoria, para que las deficiencias sean saneadas. Con menos palabras podríamos decir un poco lo mismo, pero recargamos los sustantivos con adjetivos. La solución consagrada, las deficiencias advertidas. No me es dado soslayar que la consecuencia forzosa que se impone, la consecuencia es, o voy a enviar las actuaciones otra vez a sede penal preparatoria. Pero no es necesario recargar todas las frases con todas las palabras que conozcamos. ¿No? Hay algunas que son arcaicas, otras que no. Pero cuanto menos adjetivos, cuanto más aséptico sea el discurso, mejor. Y no son meramente adjetivos que nos ponen en posición, digamos, o que muestran nuestros sentimientos. Son adjetivos como forzosa, consagrada, que no tienen necesariamente una carga emotivo, sentimental, pero que están ahí adjetivando sustantivos casi innecesariamente. Bien. Otras formas en las cuales hacemos redacciones ampulosas, inentendibles, tiene que ver con la extensión de las oraciones y de los párrafos. Los párrafos, lo correcto es que generalmente tengan más de una oración. Acá como hay ejemplos sueltos, por ahí hay oraciones sueltas. Pero es muy común, y de hecho en la bibliografía se puede encontrar que se habla de párrafos unioracionales en los textos jurídicos. Es así porque muchas veces le vamos agregando cosas dentro de una misma oración que termina siendo una oración tren, ¿no? Va con todos los vagones que se nos ocurrió agregarle. Que ahora vamos a ver un poquito también cómo se suele producir eso. Esto de las oraciones largas no necesariamente está mal, pero hay que tener mucho cuidado cuando tenemos oraciones largas, porque generalmente corremos el riesgo de estar cambiando de sujeto en el medio, y eso implica cambiar las conjugaciones verbales, que se confunda hacia dónde recae el objeto directo,
También a veces tenemos oraciones subordinadas que no están bien incluidas. Es decir, generalmente decimos que las oraciones cortas son mejores. Es cierto. No está mal hacer oraciones largas. No se sientan mal si hacen oraciones largas. Pero si hacen oraciones largas, traten de revisar lo más posible que no se pierda el sentido, que no cambien de sujeto, que las subordinadas no desplacen demasiado el objeto directo del sujeto. Esto también lo vamos a repasar más adelante. Acá para mostrar un poquito algunos ejemplos. Sentados tales principios, ahí arrancamos mal porque esto que es un participio pasivo se concuerda con el plural de principios, ¿no? Así que ya arrancamos mal. Sentados tales principios, es dable concluir que la intervención de A en las actuaciones de prevención iniciadas por el fiscal federal lo fue evidentemente desde una posición de ajenidad en la causa en la que depuso, pues allí concurrió citado como testigo y fue a partir de allí que se configuró el delito de Marras. Bueno, es una oración medianamente larga. No cambia demasiado en torno a la redacción, pero la podríamos subdividir. Podríamos decir que, no sé si sentados tales principios es importante o no, pero podríamos decir que la intervención de A en las actuaciones de prevención iniciadas por el fiscal fue desde una posición de ajenidad. Punto seguido. O de ajenidad en la causa en la que depuso. Punto seguido. Ello, en tanto, en dicha causa, concurrió como testigo. Punto seguido. Allí se configuró el delito de Marras. En 3 oraciones reducimos un poco las ideas. Esto de la oración larga o la oración corta apunta que en la mente del lector se pueda cerrar una idea rápido. La intervención de A en las actuaciones de prevención iniciadas por el fiscal fueron desde una posición de ajenidad en la causa en la que depuso. Punto. Ajá, primera idea. Intervino en una causa en una posición de ajenidad. Quizá posición de ajenidad lo podamos decir de otra manera. Punto seguido. Cierro esa idea en mi mente. A ella o a esta causa concurrió como testigo. Punto. Bien, me doy cuenta de por qué entonces estoy hablando de la ajenidad. Concurrió como ajeno porque era testigo y no otra cosa. Bien. Tercera oración. Cuando intervino como testigo, se configuró el delito de Marras. Tercera oración. Cierro otra idea. El de Marras acá también es una cosa muy de estilo. No es una cosa clara. De Marras es, además por significado es como sumamente conocido, y no sé si el delito es sumamente conocido, si encima lo estamos investigando. Muchas veces se usa como sinónimo del delito del que estamos hablando, del presunto delito que estamos investigando. De Marras es sumamente conocido, pero también es un arcaísmo. Esto también viene del español antiguo. Si se puede evitar, mejor. Bueno, fíjense cómo acá, en 4 renglones, si lo podemos reducir a 3 oraciones, mejor. Cada punto seguido permite que el cerebro procese una idea. Procesamos una idea, la vinculamos con la que sigue. Y así sucesivamente. Y acá lo que viene es un poco más largo todavía. Se puede apreciar de dicha pieza acusatoria, disponible en el sistema informático Lex 100, que, con las pruebas de cargo acumuladas, para el fiscal actuante se pudo corroborar, con el grado requerido para esta etapa procesal, que cada dicho vertido en el testimonio de A había sido producto de una fabulación o de un invento, razón por la cual se encontraba demostrado prima facie el delito de falso testimonio.
agravado, a su vez, toda vez que A afirmó falsedades en una declaración testimonial ante autoridad competente vertida en una causa criminal con el conocimiento de que eran mendaces. Bueno, larguísimo esto. Y tiene un montón de ideas en el medio. Para empezar, aparentemente estamos hablando de un escrito. Supongo que es un escrito acusatorio. Entonces, podemos apreciar en el escrito acusatorio un montón de cosas después. Sé que el escrito acusatorio está disponible en el sistema informático Lex100. No sé si esta información era tan necesaria. Esto con pruebas de cargo. Para el fiscal, que hubo fabulación o invento sabiendo de cosas que eran mendaces y que prima facie un poco algo de latín y en el medio algo de falso testimonio. Lo cierto es que este párrafo contiene un montón de información que deberían ser oraciones individuales. Incluso la información que es secundaria no es necesario agregarla. No sé si es tan importante meter en el medio, y encima en el segundo lugar de toda la información, que la pieza acusatoria está disponible en el sistema informático Lex100. Porque para cuando llegué a que aparentemente estamos acusando a una persona de declaración de falso testimonio, ya me enteré de que había un sistema informático, de que aparentemente el fiscal creyó que con el grado requerido para esta etapa procesal, algo que a su vez creo que debería ser ya dado por sentado, que cada dicho vertido en el testimonio de A, hasta que llegué a la parte del falso testimonio, me enteré de demasiadas cosas. Ya perdí el hilo. Fíjense otros errores en esto, digamos. Es una oración larguísima de gusto. Fabulación o invento. Creo que son sinónimos. Podríamos decir un invento y listo. O que había sido directamente un invento. Se puede apreciar de dicha acusación, si quieren. Esto, si no es importante, lo podemos sacar. ¿Qué apreciamos de dicha acusación? El objeto directo, rápidamente, que A cometió un falso testimonio. Que A afirmó falsedades en una declaración testimonial ante autoridad competente vertida en una causa criminal, con el conocimiento de que eran mendaces. Ello a partir de las pruebas de cargo acumuladas para el fiscal se pudo corroborar, o podemos decir esto acá, se puede apreciar que, o decir, para el fiscal, en su acusación, afirmó que A, afirmó, le tendrán que poner un sinónimo, falsedades, etcétera, etcétera. Ello a partir de las pruebas de cargo acumuladas, con el grado requerido para esta etapa procesal, que cada dicho en el testimonio de A, creo que queda subsumido en el falso testimonio, o tendrán que ver cómo hacerlo en otra oración. Pero, cuidado, no puede haber una oración de 7, 8, 9 líneas. Bien. Lo que sigue. Este también es un poco más corto, pero también es raro. La decisión no dio adecuado tratamiento al planteo interpuesto por la defensa y se limitó a señalar que la actuación procesal
de aquella parte convalidaba la intervención de este organismo. Tal análisis, sesgado, por cierto, desatendió las razones expresadas por el ahora recurrente con apoyo en la participación restringida que las normas penales tributarias le otorgan al ente recaudador y que deben ser de interpretación restrictiva. Particularmente esta última parte se puede acortar. El ahora recurrente, ¿es necesario decir que es ahora recurrente? O sea, se entiende que si es recurrente es que antes era otra cosa. Supongamos que en la primera instancia era una de las partes, ya la actora o la demandada. No es necesario decir ahora recurrente. Tal análisis, sesgado por cierto, hay que ver si es necesario incluir esto. Primero porque rompe el nexo lógico de la oración. Tal análisis, sujeto, verbo, desatendió. Si vamos a poner algo en el medio que rompa el orden lógico, veamos si es importante decirlo. Si es secundario y podemos evitarlo, lo evitamos. Si es importante, quizás haya que ponerlo de una manera que no esté como aclaración. El hecho de que esté ahí entre comas es semejante a tenerlo entre paréntesis. Esto quiere decir que rompe el nexo lógico, pero es una oración subordinada. Corrémosla. Tal análisis desatendió las razones expresadas por el recurrente, con apoyo en la participación restringida que las normas penales tributarias le otorgan al ente recaudador. Estas normas deben ser de interpretación restrictiva. ¿Por qué? Porque en la misma oración estábamos hablando del análisis que desatendió razones. Razones expresadas por el recurrente, con apoyo en la participación restringida. ¿A quién apoya la participación restringida? ¿Al análisis o a las razones expresadas? Problema. Esto hay que resolverlo, obviamente, sabiendo el sentido. No está mal, pero genera problemas de interpretación. Por eso muchas veces una redacción en pocas oraciones, pero oraciones cortas, mejora la interpretabilidad del mensaje. Y las normas que deben ser de interpretación restrictiva, mejor si las ponemos en una oración aparte. ¿Por qué? Porque empezamos con el análisis, las razones que son el objeto directo, con apoyo en la participación restringida, que no sé a quién modifica, que las normas penales tributarias, y después pasamos con las normas a sujeto de la oración. Si todo esto es una oración, cambiamos 3 veces de sujeto. ¿Se entiende eso? ¿Por qué se torna complicado? Digamos, vamos agregando información en cadena. Solamente que en lugar de ponerle punto seguido, lo vamos haciendo adjetivando, poniendo nuevos verbos, armando frases subordinadas. Bien, este también es otro párrafo largo. Con la invocación de ambos incisos del artículo 456, el impugnante solicitó a esta Cámara la anulación de ese pronunciamiento en función de lo dispuesto en artículos tales y viden, por entender que fue acusado 2 veces por el mismo hecho, porque la acción penal fue promovida ilegalmente, porque fue juzgado por un hecho por el que no fue indagado, violándose el principio de congruencia, por ser nula la constitución del tribunal y del Ministerio Público Fiscal, porque la condena se basó en prueba inexistente, porque el delito imputado es atípico y por encontrarse prescrita la acción penal. Bueno, no está mal escrita esta oración. Esta podría ser una oración muy larga, pero correcta. Pero uno va perdiendo el hilo de todas las cosas que se acumulan. Podríamos decir,
a partir de los incisos del 456, y en función de lo dispuesto en estos otros artículos, el impugnante solicitó a esta Cámara, supongo que no es necesario decir a esta Cámara, porque se lo está enunciando como respuesta a los escritos, la anulación del pronunciamiento en función, en función de 2 puntos, que fue acusado 2 veces por el mismo hecho, porque la acción fue promovida. Podemos hacerlo como listado, como viñetas. ¿Por qué? Porque son muchos ítems. ¿Está mal hacerlo así? No. ¿Es más claro en el listado renglón seguido? Sí. Pero de nuevo, la claridad es un factor que se mide con el receptor. Ustedes encontrarán su propio estilo. Pero si pudieran decir que, por ejemplo, a partir de este artículo y de estos otros, se solicitó la anulación, punto. Las razones fueron 2 puntos estas, 2 oraciones por lo menos. Esta es larga, no está mal. ¿Es inconveniente? Es inconveniente. Elga, ahí Sí. por ejemplo no podría ser por entender que Sí. fue acusado 2 veces por el mismo hecho, la acción penal fue promovida legalmente, todo punto y coma. O sea, vos por entender todo, por todos estos hechos, es... Exacto. Y ahí, por ejemplo, nos ahorramos... por entender que, y ahí digamos, se violó el principio de congruencia, cada una de las cosas separado por puntos y comas. No sería más clara. Para mí sin es mucho hacerlo en más viñeta, claro, porque en viñeta por ahí es medio difícil para la formalidad de la escritura, por ejemplo, en una sentencia. exacto, está perfecto esto que decís vos, incluso el hecho de decir, por entender que fue acusado 2 veces, por entender que la acción penal fue promovida, eso nos evita por lo menos algunas palabras como el porque, Claro. digamos, por entender que porque fue juzgado, o sea, incluso cuando lo armamos como viñeta, aunque después no quede gráficamente, nos permite visualmente ya ver qué palabras nos sobran. Entonces, esto que estoy haciendo yo ahora, por ejemplo, que bueno, por entender que, porque la condena se basó, bueno, este porque claramente sobra. Después lo subiré al mismo párrafo acá arriba, pero ya detecté que acá hay una palabra que no cuadra. Bueno, acá hay otro porque. Si entiende que, directo. El que ella subordina una oración. Por entender que, ahí sería, como es un discurso referido, sino 2 puntos. Y esto está bien, incluso se podría decir ello, para separar en 2 oraciones, podríamos decir, a partir de ambos incisos del artículo, el impugnante solicitó a esta Cámara la anulación de ese pronunciamiento en función de lo dispuesto en los artículos tal y tal y tal. Ello por entender que el acusado, y ya tenemos 2 oraciones. Y acá no sería mejor iniciar diciendo, el impugnante solicitó. Totalmente. En lugar de a partir. Solicitó la anulación para poner directamente el objeto directo. La anulación no sé si es un pronunciamiento, pero bueno. Sí, supongamos que sí. Solicitó la anulación del pronunciamiento, lo que corresponda. Entonces ahí tenemos el sujeto, el verbo, el objeto directo, la anulación de ese pronunciamiento, y viene el objeto indirecto con todos los circunstanciales. Ahí, de causa, a partir de ambos incisos, acá me sobra el impugnante, yo creo que a esta Cámara lo podríamos eliminar, podríamos decir solicitó a esta Cámara la anulación, pero rompe también el nexo lógico, a partir de ambos incisos, en función de lo dispuesto en los artículos bla, 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 bla. Y bueno, el ibidem lo podemos
traducir también. Supongo que quiere decir el Código Procesal Penal, que es en el mismo lugar. ¿Se entiende más o menos por qué, digamos, las oraciones largas no necesariamente son incorrectas? Pero en la lectura uno tiene que lograr cerrar ideas, digamos. Esto es como si saliéramos a correr, no sé, 40 kilómetros. Probablemente nos sea más fácil ir parando de tanto y tanto y llegamos mejor que tener que correrlos todos de una, porque en algún momento nos quedamos sin aire. Entonces, vamos tratando de reducir ideas en oraciones. Y el núcleo temático de un conjunto de oraciones componen el párrafo. Entonces, el párrafo tiene que ver con un único tema que se cierra en un conjunto de oraciones. ¿Se entiende eso? Sí, ahí violándose el principio de congruencia. ¿Está bien expresado? No, ese es otro tema que vamos a ver si lo llegamos a ver ahora, y si no lo retomamos en la clase que viene. Violando es un gerundio. Los gerundios hay que evitarlos. El gerundio se puede hacer de esta manera impersonal con el C, pero de cualquier manera los gerundios tienen usos súper específicos, que ahora los vamos a ver, y en general los usamos mal. Porque en este caso lo que están indicando es que se lo juzgó por un hecho por el que no fue indagado. Y como consecuencia se produjo la violación al principio de congruencia. Y el gerundio implica siempre una estricta simultaneidad. Nunca puede ser reemplazando un y o un para, ahora lo vamos a ver, o indicando que algo es la consecuencia de otra cosa, que es una consecución, digamos. Ese para mí es un error que ahora yo justo no lo incluí acá, pero suele ser la principal causa por la cual hacemos párrafos largos. Porque muchas veces en lugar de decir y, o poner una coma, le metemos gerundios. Agregando, probando, impugnando. Entonces, nos queda un párrafo hiper largo. Después vemos estos ejemplitos, pero esto conspira muchísimo con la idea de poder cerrar ideas en las oraciones. Justamente, para retomar esta idea de los gerundios no son verbos, aunque se forman a partir de verbos, son verboides, o por lo menos se le dice verboides porque se derivan de los verbos, son aquellos que terminan en ante o ente, perdón, ando o endo. Y tienen una función específica que es modificar al verbo principal de la oración. Y en ese sentido funcionan como adverbios de modo. En general se recomienda mucho no usar los gerundios porque tendemos a usarlos mal. Si los usan bien, por supuesto que se puede usar el gerundio, pero en general, como es muy fácil caer en la trampa, se recomienda desterrarlos. Existen tres formas de gerundio que son correctas. El gerundio, como les decía, cumple la función de adverbio. Modifica al verbo central de la oración. De manera que genera un circunstancial de modo. La primera forma, y que es la más correcta y quizá la única que se recomienda usar, es la del gerundio perifrástico, que es esta que les coloco acá, que implica justamente mostrar tres cosas. O que una acción dura,
o ha durado un tiempo determinado, o durará un tiempo determinado, que una acción está ocurriendo en este momento, la progresión, o que una acción se reitera periódicamente, o que se ha reiterado en un determinado lapso. Por ejemplo, para indicar que una acción ha durado, podríamos decir correctamente, estuvimos interrogando a los testigos toda la mañana. Ahí el interrogando, que es el gerundio, modifica al estuvimos. ¿Qué estuvimos haciendo? Interrogando, no solo en un momento preciso y determinado, sino en un pequeño lapso temporal, toda la mañana. Lo que intenta hacer el gerundio acá es manifestar que la acción duró un pequeño lapso. Podríamos decir lo mismo si dijéramos interrogamos a los testigos toda la mañana. Y está bien, son sinónimos las dos oraciones. Solamente que el gerundio perifrástico resalta la duración en un breve lapso, digamos. Resalta ese carácter durativo. Si yo digo, interrogamos a los testigos, el foco está puesto en que interrogamos. Que fue una acción pasada, aunque diga que interrogamos a los testigos toda la mañana. Ahí el foco está puesto en el cierre de esa acción. En cambio, estuvimos interrogando, el gerundio agrega o resalta el carácter durativo de la oración, que fue algo que acaeció en más de unos minutos. El segundo caso del gerundio perifrástico es cuando queremos mostrar que algo está en progreso, digamos, una acción que está aconteciendo en este momento y que todavía durará un poco más. Estoy realizando la pericia en este momento. Ahora la estoy realizando. También podría decir, realizo la pericia en este momento. Pero, si bien ese presente simple, realizo, es sinónimo de lo estoy realizando, el gerundio le da ese carácter de algo que está ocurriendo de manera duradera o en progreso. Bueno, y finalmente, el tercer uso del gerundio perifrástico es cuando es una acción que se reitera periódicamente. Por ejemplo, nos hemos estado reuniendo todos los miércoles. Reuniendo, que es el gerundio, muestra que nos hemos reunido periódicamente. Podríamos haber dicho, nos reunimos todos los miércoles. Pero el gerundio destaca, fortalece esa reiteración. Como ven, el gerundio es reemplazable, solamente que se usa con ese pequeño efecto de duración. Si lo usamos bien, no hay problema. Pero si tenemos miedo de usarlo mal, conviene ir por el reemplazo. Esta es quizás la forma más fácil y la más correcta del gerundio. Pero no tenemos que caer en un error que deriva de un préstamo mal usado, que se toma porque en el inglés el presente continuo sería lo equiparable a nuestro gerundio, y en el inglés el presente continuo cumple otras funciones. Y entonces muchas veces lo tomamos por préstamo y lo usamos de manera incorrecta en el español. Por ejemplo, en inglés podríamos decir the standing tree, o sea, el árbol parando al lado mío. Acá no decimos el árbol parando, decimos el árbol que está parado. Allá el presente continuo se puede usar incluso para adjetivar sustantivos. Y por ejemplo, en el caso les pongo acá, no se usa para una acción que se agota en sí misma. Si yo les digo, le estoy escribiendo este mail para enviarle el informe, le escribo este mail para enviarle el informe. Porque la acción de escribir se consume en sí misma. En cuanto mande el mail, se entiende para qué lo mandé.
Entonces, este caso, que si bien es un poco confuso, viene de un préstamo del inglés en el cual uno diría, I'm writing you in order to... Bueno, no está bien en el español. Entonces, bueno, cuidado. En general, si podemos evitar el gerundio, mejor. El segundo caso que está bien, pero que no es del todo conveniente, porque ralentiza el mensaje, es el gerundio en construcción absoluta. Que quiere decir que armamos básicamente locuciones, es decir, un grupo de palabras con determinada forma que cumple una función, en este caso, introductoria en una oración. Está bien, pero puede dar lugar a malos entendidos sobre el uso del tiempo o el orden de las acciones que tienen que darse. Yo acá les pongo dos ejemplos que son claros, pero cuando veamos después cómo los usamos en estos párrafos largos, vamos a ver las confusiones que se generan. Resignando todos parte de nuestros intereses, podrán llegar a un acuerdo. Parte de sus intereses podrán llegar a un acuerdo. Acá tenemos el gerundio, el resignando, y se usa con esta locución entera, por eso se llama construcción absoluta. Ahí no está cumpliendo la función de verbo, pero necesita otro tipo de estructura gramatical que le permite cumplir su función. Ahí está actuando como adverbio porque modifica al verbo central de la oración. ¿Cómo podremos llegar a un acuerdo? Resignando todos parte de sus intereses. Fíjense que modifica al verbo central. Esto en abuso llega a confundirse con otro tipo de gerundio que es incorrecto y por eso tratamos de no usarlo. Bueno, acá otro ejemplo, habiendo transcurrido el plazo, algo muy usual, se procede a la próxima etapa. Está bien esta frase, pero fíjense que está el habiendo transcurrido el plazo modificando a se procede. No tenemos que caer en el mal uso de estas construcciones absolutas para reemplazar una coma o un i, que esto lo vamos a ver después. Yo esto no lo recomiendo mucho porque justamente genera malas prácticas cuando hacemos oraciones. Sí. Y acá el habiendo transcurrido es necesario, porque igualmente lo podríamos decir, transcurrido el plazo, Tal cual, se procede a la próxima etapa, o sea, no cumple una función específica. Se puede... No, tal cual. Exacto. Transcurrido el plazo, se procede a la próxima etapa procesal. O se podría decir, se procede a la próxima etapa procesal porque transcurrió el plazo. Dado que transcurrió el plazo. Yo realmente el gerundio no lo recomiendo mucho, porque aunque esté bien este uso, después nos genera algunos abusos. Bueno, como decís vos, en este caso hay muchas veces que lo podemos obviar, y para el lector remite esta simultaneidad que es la del gerundio perifrástico. Entonces, hay que saber que esto es una construcción absoluta, o sea, una locución absoluta, para saber qué función cumple. Entonces, si pueden, no lo usen. Dentro de estas construcciones absolutas del gerundio, está lo que se llama el gerundio ilocutivo, que en realidad, si bien está esbozado como gerundio, es una forma que introduce otra cosa, y siempre va con coma posterior. Por ejemplo, resumiendo, coma, y seguimos con el mensaje. O siguiendo a fulanito, coma, vamos con el resto del mensaje. Yo no lo recomiendo mucho porque, de nuevo, el gerundio es muy confuso en qué significa. Tiene muchos tipos de usos. Algunos correctos, otros incorrectos. Yo ahí pondría un para resumir, o para seguirá, al seguirá, que me parece que son más claros.
Y el último uso, correcto, pero está bien, pero no tan bien, es el del gerundio en una oración subordinada. Que, a diferencia del anterior, que modifica directamente al verbo, en este caso se genera una oración, una segunda oración, que se subordina al verbo principal. Y yo les decía, está bien porque gramaticalmente es aceptada, pero da lugar a oraciones ambiguas. Entonces, gramaticalmente es correcta, en términos de claridad es inadecuada e es inconveniente. Por ejemplo, en este caso, he visto al imputado vendiendo drogas. Bueno, vendiendo drogas está modificando, o puede modificar, a he visto de dos maneras. O que yo estaba vendiendo drogas cuando he visto al imputado, o bien que vi al imputado mientras vendía drogas, el imputado. Entonces, el gerundio, como no queda muy en claro a qué modifica en las oraciones subordinadas, no se recomienda. Es preferible decir, he visto al imputado mientras éste vendía drogas, porque nos permite poner el sujeto del segundo verbo. Bueno, ejemplos de estos hay muchísimos, digamos, pero si bien es correcto, evítenlo porque da lugar a estas ambigüedades que son difíciles de eliminar. Pero después hay otro tipo de gerundio en oración subordinada que es usual, sobre todo en el lenguaje coloquial, que bueno, es correcta, que es el de ubicación, en el cual uno dice, bueno, la oficina está pasando los baños. Bueno, esto es normal y está aceptado. Es difícil reemplazarlo, digamos, pero en principio cuando tengan que escribir sus escritos formales, que no van a tener este tipo de gerundio de ubicación, no escriban con gerundio de ubicación. Pero los usos que son incorrectos, o sea, no ya inadecuados, los incorrectos son estos. El gerundio de posterioridad. O sea, si queremos indicar que pasó una cosa y que después pasó la otra, como el ejemplo del principio de congruencia, digamos, cuando se viola el principio de congruencia, tenemos que usar otras formas. Y esto es lo más usual. Gerundio de posterioridad, no. El presunto homicida disparó el arma de fuego, dando muerte de manera inmediata a la víctima. O sea, si disparó el arma dando muerte, es que mientras disparaba el arma estaba matando a la víctima simultáneamente. ¿Cómo disparó el arma? Dando muerte a la víctima. Pero acá lo que intuyo que se quiere decir no es que mientras acogotaba a la víctima disparaba el arma, sino que disparó el arma y con el disparo mató a la víctima. El gerundio nunca puede reemplazar a un y o a en consecuencia. ¿O por qué? Porque disparó el arma, dio muerte a la víctima. Si tenemos un gerundio ahí, quiere decir que mientras disparaba, mataba. Pero el disparo no tuvo nada que ver como causa de la muerte de la víctima. Fíjense que el gerundio tiene que ser siempre de estricta simultaneidad. Estoy hablando, lo estoy haciendo ahora. Muestro que dura un determinado tiempo. Pero si quiero decir que por esto pasó lo otro, no es gerundio. Esta oración, bueno, creo que ayuda a recordar esto, es: el causante nació en 1930 en Argentina, muriendo en Italia. O sea, mientras nacía se moría. Encima estaba en Argentina, pero simultáneamente estaba en Italia. O sea, se murió nonato, digamos, y deslocalizado. Muriendo califica nació. ¿Cómo nació? Muriendo.
Pero si nació muriendo, no terminó de nacer. ¿Se entiende el problema ahí? Esto lo que quiere decir en realidad es que el causante nació en 1930 en Argentina y se murió muchos años después de haber nacido en Italia. Pero no pudo nacer muriendo, porque para morirse tiene que haber nacido primero. Entonces, el gerundio no puede indicar posterioridad, indica siempre simultaneidad. ¿Se entiende ese? Bien. Los otros dos, que también son bastante comunes, sobre todo este que es el gerundio especificativo, implica cuando usamos el gerundio para caracterizar, para adjetivar un sustantivo, ya sea el sustantivo del sujeto de la oración o el que está en el núcleo del objeto directo. Recordemos y recapitulemos. El gerundio funciona como adverbio y por ende modifica siempre al verbo, de manera que indique el modo. Por lo tanto, nunca puede adjetivar un sustantivo. Si estamos adjetivando un sustantivo, está mal. Por ejemplo, estos dos casos. La policía allanó el vehículo conteniendo la mercadería robada. ¿Cómo allanó la policía conteniendo la mercadería robada? La policía no contenía la mercadería robada. Acá, conteniendo la mercadería robada, quiere decir que el vehículo tenía la mercadería robada dentro. Fíjense que acá se está usando el conteniendo como modificador directo de vehículo. Está mal. Conteniendo solo puede modificar allanó. ¿Por qué? Porque funciona como adverbio. Así que este tipo digamos, cuando vean que hay un ando, endo, modificando un sustantivo, está mal. Bueno, y otro ejemplo, se recurre a la sentencia condenando a mi representado. Bueno, al final es peor el abogado, porque el abogado, ¿cómo recurre? Condenando. Bueno, ya estaba condenado, ¿para qué reforzar la cosa? Lo que quiere decir es que recurre a la sentencia que condenó al representado. Pero condenando solo puede modificar a recurre, nunca a sentencia. Esto es muy común, por ejemplo, cuando decimos hay una ley designando funcionarios o una resolución designando funcionarios. Si está designando, tiene que haber un verbo principal. Y si no, es ¿qué designa? Bien, y el último gerundio con valor partitivo también es incorrecto. El gerundio, de nuevo, solo modifica el verbo principal y solo indica estricta simultaneidad, como vimos al principio. Nunca se usa para señalar excepciones, para separar una parte de un grupo mayor. Aumentan los casos de COVID en el mundo, siendo la población más afectada la de los ancianos. Ahí está intentando modificar el verbo, pero de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque está tratando de generar una excepción al verbo y no un modo. ¿Cómo aumentan los casos de COVID? Siendo la población más afectada. No responde a la pregunta ¿cómo? Si no responde a la pregunta ¿cómo? Está mal usado. Siendo la población más afectada, no puede ser. Podrá ser en todo caso y la población más afectada es la de los ancianos. Pero no se puede usar de esta manera. Bien. Dudas, preguntas, comentarios de esto. En general, si bien existen formas correctas del gerundio, lo más recomendable es evitarlo. Simplemente porque nos ahorramos de tener que estar viendo meticulosamente
cuáles son los usos correctos, que son tan contados y tan específicos que son difíciles. ¿Dudas, comentarios? Tengo algunos ejemplitos más, pero no sé si están muy cansados, si quieren seguir. No sé cómo están. Una sola pregunta. De todo ejemplo, ¿lo podremos tener después gráficamente? Sí. Sí, incluso después les voy a hacer llegar un texto que por lo menos creo que marca bastante bien estos 3 tipos correctos, con ejemplos, y los tipos incorrectos, que me parece que ayudan. Lo que más me ayudó a mí es esto de saber la simultaneidad. Porque Sí. en esto en que como nos damos cuenta lo mal que lo usamos. Sí, también cuesta mucho erradicarlo. Hay varias formas de hablar, porque en la vida cotidiana también lo usamos, y uno se acostumbra a leerlo, se acostumbra a escribirlo, y después es difícil erradicarlo. Pero bueno, siempre hay que saber que se puede reemplazar con un al hacer tal cosa, en lugar de haciendo, para hacer tal cosa, y son conjunciones o preposiciones que nos sirven para reemplazarlo. Porque cuando empezamos a revisar cómo escribimos, nos damos cuenta que lo usamos como comodín y no es el uso. Y aún los que son correctos son tan específicos que a mí me cuesta muchísimo darme cuenta cuándo está bien y cuándo está mal. Entonces, bueno, como recomendaciones que esquivarlo. En los ejemplos que diste, la del COVID creo que era la más clara, o la de Italia también, murió. Ahí fue, es como que hizo un clip porque fue muy claro la situación, porque es muy común decir eso, y también lo escribo, yo seguramente lo escribí alguna en esa situación, y recién ahora, con esta explicación de simultaneidad, es como que me doy cuenta dónde reside el error, más que en los otros. Sí, incluso, por ejemplo, bueno, en lo que les voy a mandar de bibliografía, aparece que también hay algunos casos en los que está aceptado, por ejemplo, en este caso de causa y efecto, el río se desbordó obligando a la población a mudarse. Ese es un tipo de gerundio que está aceptado, aunque es un gerundio de posterioridad. Y está aceptado. Ahora, este caso de nació muriendo nos deja claramente de que la posterioridad no va, digamos, porque semánticamente son incompatibles las cosas que queremos decir. Por eso, ante la duda de si está aceptado o no, yo prefiero esquivarlo, porque es una casuística tan finita, pero sí, no hay que usarlo como indicador de posterioridad o como de excepción, eso seguro. O adjetivando sustantivos, que también es común. Otra cosa que también me gustó, o sea, que a mí me aclarás un poco la terminología, por lo menos en el lenguaje jurídico se utiliza, no puedo dejar de señalar. Es como que con negativo, o no puedo dejar de decir. Sí, hay como algunas reglas lógicas de expresiones que hacen que sea menos vueltera la expresión. Digamos, estas expresiones vuelteras que se pueden decir con menos palabras son circunloquios, que hay que evitarlos. Eso también, la clase que viene vamos a hablar un poco de los verbos. Brindar información, informar. Presentar el recurso, recurrir. Digamos, cuando tenemos formas con una sola palabra o con un verbo que nos ahorra 2, mejor. Y lo mismo con esto de que a veces hablamos por la negativa, negando 2 veces, si podemos hacer una afirmativa. Eso es como una buena práctica, porque cerebralmente, aunque no sea complejo hacerlo, hacemos 2 movimientos. No puedo dejar de decir. Tengo que decir. Entonces,
por una cuestión de pensar cuántos movimientos cerebrales, aunque nos lleve medio microsegundo, hace más llana la redacción, más directa. Bien. Bien. Y otra Luego- consulta, discúlpame. ¿Vos nos vas a mandar la bibliografía o la que pasaste la clase pasada? Para tener... Si les sirve, mejor. La verdad que tenía la duda, le iba a preguntar a Marcia si preferían tener bibliografía o hacerlo conversado, así que mejor. Así que les voy a estar mandando, que sea algunas selecciones de algunos libros. Por ejemplo, esto de los gerundios, creo que está bien en uno de los libros que les mostré la vez pasada, que es un libro medio complejo y rebuscado, porque no es de lenguaje jurídico, pero me gusta que tiene ejemplos. Entonces, para esto sirve. Y bueno, lo mismo los Power y el archivo este de los ejemplos también se los voy a hacer llegar. Perfecto, gracias. Bien. Quedan 5 minutos. No quiero empezar con los ejemplos, si están aburridos, si quieren usamos los 5 minutos para eso, o si quieren charlar alguna otra cosa. Sé que un día de calor, semana laboral y todo, están cansadas, así que... Vamos a ver algo, perdón, de uso de la voz pasiva, que también es algo que utilizamos mucho en los textos jurídicos. Una de las cosas que había pensado, primero cuando veamos verbos, que sería la semana que viene, es por un lado, algo que usamos mucho, que son los participios pasivos, como adjetivos, que deviene de la voz pasiva. Por ejemplo, el escrito recurrido. Recurrido es un participio que simplifica el fue recurrido. Eso por un lado, porque se usa mucho, y por otro, sí, la voz pasiva, que generalmente lo usamos mucho en textos jurídicos porque es impersonal, colocamos el objeto directo primero, pero en el abuso ralentiza la información. Así que eso sí, lo vamos a ver. Sí, ¿algo más creo que iban a decir por ahí? Yo tengo una duda que lo dejo planteado para otra clase, ¿no? Digo, el de qué. Yo uso mucho el de qué y me cuesta abolirlo, sacarlo de la oración. Claro, y por ahí no está mal, se me cargan claro. los que muchas veces en los escritos y me cuesta, es un tema que me cuesta sacarlo. Perfecto, eso sí, entonces lo vamos a incluir, no lo había pensado, pero está bien. No está mal el de qué, hay verbos que exigen el de qué, así que vamos a ver un poquito eso. Lo que está mal es el dequeísmo, que es cuando hay verbos que no exigen el de, y le ponemos el de qué. Por ejemplo, si yo digo habló de qué, ahí está mal, habló que o dijo que. Pero lo vamos a ver porque es interesante y es cierto que aparece mucho ese dequeísmo. Y si no, caemos en el queísmo, que también a veces... Claro. También, claro. Sí, porque hay que identificar cuándo sí y cuándo no. Perfecto, ya tomo nota. No, yo lo que quería decir que rescato mucho el tema de no caer en la redacción ampulosa, porque creemos que redactamos como Mozart en el pentagrama y somos raperos, porque como nadie lo controla, no hay casación de redacción, seguimos en el vicio de lo ampuloso, y después cuando al tiempo uno lo lee, se da cuenta de lo ridículo que es la ampulosidad en la redacción judicial. Por eso me gustó mucho que lo rescate, porque todos creo que para mejor, aprendemos a redactar copiando, llegamos a un cargo de secretario, empezamos a leer a otros. Lo primero que se nos pega es la ampulosidad, muchas veces más que la claridad. Por eso me gustó mucho. Bueno, muchas gracias. Agradezco Sí, eso sí, creo que lo vemos ya desde estudiantes, digamos. Uno sale con muchos vicios porque lo leemos en la doctrina, leemos a veces en la jurisprudencia, aprendemos a hacer escritos copiando de otros escritos. Entonces, así como aprendemos que no vamos a ir de ojotas a tribunales, aprendemos a escribir ampuloso. Y bueno, lo que se aprende por inmersión es más difícil que sacarlo que lo que se aprende por fijación, digamos, por orden directa. Entonces, es importante eso. Bien, no sé si había algo más.
Una pregunta, Elga. ¿Veremos signos de puntuación en alguna clase? Si quieren que los veamos, lo vemos. Yo no había pensado, porque por ahí ya los conocían y no quería caer en algo que a lo mejor tenían, pero no tengo problema, porque Pero pues advierte que hay un uso abusivo de la coma. sí, perfecto, sí. Sí, incluso, bueno, la coma tiene, hoy yo les decía, acá la coma está generando una subordinada, cuando decía sesgado, por cierto. Bueno, ese es un tipo de coma distinta a la coma que hace una conjunción, así que si les sirve eso, lo vemos, genial. Así también ya preparo ese material. Lo mismo, bueno, punto y coma, que tampoco se usa mucho, paréntesis, guiones, eso es Y útil. Perfecto. vamos a hacer algo más. Bueno. Uso de mayúsculas. Sí, 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 también. Claro, con las mayúsculas ese es un tema también. También tenemos un tema para el uso de la mayúscula. No, y otra cosa que rescato para mí es una enseñanza, las frases largas que parecen los temas de Arjona. Realmente lo bueno de ser concreto, no sin llegar a Twitter, pero de ir fijando ideas concretas, ¿no? Y no Claro. eso, cómo arrancamos y no podemos aterrizar. Eso me Claro, es que muchas veces uno escribe como va pensando, ¿no? Entonces, todas las ideas que se vienen a la mente, las vamos escribiendo, pero bueno, la oración tiene sujeto, verbo y predicado, y cuando hacemos una conjunción a través de comas o de nexos de conjunción, implica un cambio de sujeto. Bueno, hay que saber que generamos movimientos cognitivos con eso. Que es que la persona que está leyendo tiene que cambiar la ficha, y por ahí metemos una oración subordinada y hay que volver la ficha a la oración principal. Así que genial, eso sí lo vamos viendo también, porque es parte de la puntuación. Muy bueno. Bueno, me dicen todo lo que quieran, porque esto, por ahí yo tenía pensado un temario que no les sirve, y les sirve cosas que había obviado. Así que fenomenal. Y nos sirve todo. Gracias. Sí, a mí me había interesado que por ahí, para hacer como un momento de estos de reflexión al principio, hay un chico que escribe, bueno, escribe en inglés, que por ejemplo planteaba cómo en el derecho comparado las disidencias en los órganos colegiados no se escriben como si fuera el voto mayoritario, ¿no? O sea, uno lee un voto de la Corte, y si no dice en disidencia, el juez escribe sus argumentos como el voto que va a ser. Uno tiene que contar o ver qué voto es mayoritario o minoritario, y también se explicaba cómo esa redacción de los votos en disidencia, los votos minoritarios, son poco claros para el que no sabe cómo se escriben los votos mayoritarios y minoritarios. Entonces, me parece interesante ver que no es solamente la redacción la que a veces nos oscurece, sino las formas en las que también tenemos que expresar algo que puede ser correcto en la mayoría, puede ser poco claro, aunque correcto, para la minoría. Entonces, bueno, se me ocurrió pensar estas cosas. Ustedes también, después seguirán haciendo también ustedes sus reuniones y podrán pensar estas cosas, porque nos mueven o nos interpelan mucho en el oficio cotidiano. Bien. No, hago un comentario. Esta mañana con Narvallo de otro tema, y no es para este curso, pero podría pensarse como, es el tema de las falacias, pero eso ya sería en la parte, no, es argumentación, ¿no? Claro, No la argumentación, claro. sí, sí, no, está bien. Sí, pero eso también es muy útil, lógica formal o informal, porque a veces son cosas muy chiquititas las que nos hacen caer en sentidos, o bueno, cuando estamos haciendo bien el uso de una frase de autoridad y cuando estamos cayendo en una falacia de autoridad. Bueno, sí, sí. cosas para pensar. Bueno, bien, quedo abierta a lo que me digan, y no sé si te envío a vos, Marcial, el material. Bien. Sí, lo difundimos. Perfecto. Bueno, por mi parte, por hoy es todo. Si alguien quiere agregar algo, excelente. Y si no, nos vemos el jueves que viene.
Nos vemos entonces. Muchas gracias, Elga. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Encantada. Gracias. Chao.